Buenos días. Este es un buen tiempo, un buen día para vivirlo en la dimensión y en la gracia que es en Cristo Jesús, en nosotros esperanza de gloria. Creo que este día está marcado por el Eterno para que nosotros podamos manifestar a Cristo, su Hijo, y poder vivir en el reposo que Él nos ha provisto en su bendita gracia. El pueblo de Israel, una de las cosas que hacía cada mañana era recoger el maná desde muy temprano, antes que el sol saliera. El Señor les proveyó de un alimento diario que era el maná, que Jesucristo posteriormente lo habla. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. Y el maná tenía una característica en el sentido de que una vez que el sol salía, entonces el maná se extinguía. Entonces, antes que el sol saliera, los padres de familia tenían que recoger maná para llevar de comer a sus familias, a sus casas. Y en el libro o en los evangelios, cuando Jesús habla a sus discípulos respecto de la oración, Él les dice: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿no? Y una de las partes allí interesantes del Padre nuestro es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nosotros hemos saciado nuestra vida, o hemos querido saciar nuestra vida con muchas cosas de esta vida, de esta tierra. Y la verdad que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Antiguamente me escuché muchas predicaciones como el pan nuestro tiene que ver con necesidades básicas, de pedirle a Dios que nos dé para tener las necesidades básicas suplidas. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Pero la verdad que el pan nuestro de cada día no es otra cosa u otra persona que Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida en sí mismo, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, nosotros, antes que el sol aparezca, antes de entrar en los quehaceres de esta vida, en la vida cotidiana, haríamos bien, ¿no es cierto?, de ir a buscar una porción más de Cristo para este día, porque Él es nuestra verdadera necesidad, es lo que nuestro espíritu necesita cada día. Entonces, cada mañana deberíamos priorizar, buscar este pan, una porción más de Cristo. De hecho, el apóstol Pablo se volvió tremendamente monotemático, donde no quería saber de otra cosa sino a Cristo y a crucificado, dice su palabra. Entonces, donde se ha perdido lamentablemente de muchos púlpitos, de muchas plataformas, se ha perdido el mensaje cristocéntrico, apuntando a Cristo como la única necesidad de la raza humana, donde nos hemos llenado de mensajes motivacionales, principios para prosperar, principios para ser felices, principios para esto u otro. Hemos obviado la verdadera necesidad de la raza humana, que es el pan vivo que descendió del cielo, que es Cristo mismo. Ahora, para poder yo comer de este pan, o buscar, mejor dicho, inquirir en estos asuntos, obviamente necesitamos establecer en nuestra vida una prioridad de oración. Jesús, Él estaba marcado para cumplir un propósito de Dios en la tierra. De hecho, en Lucas 4 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y ahí señala el propósito por el cual Él está aquí. Entonces, cuando tú y yo determinamos caminar una vida de propósito, entonces no podemos dejar de lado la vida de la oración e ir cada mañana, antes que el sol salga, antes de nuestros quehaceres, buscar, inquirir en el corazón del Padre y saber lo que Él tiene preparado para nosotros en este día. Y Jesús es un ejemplo de esto. Yo lo veo aquí en el libro de Marcos capítulo 1 verso 32, cuando dice: y cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta.
es decir, la noche, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque los conocían. Levantándose después, dice la Escritura. O sea, yo veo acá, fíjate cómo él termina su día sanando enfermos, manifestando el reino, termina su día así, extenuado, cansado, pero él, dice la Escritura, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, es decir, todavía el sol no salía, salió y fue a un lugar desierto y allí oraba. Y lo buscó Simón, y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Fíjate que en medio de toda necesidad y en medio de toda distracción, porque aún las personas y el trabajo que nosotros desarrollamos nos puede desenfocar de esta prioridad que es la vida de oración. Y Jesús estaba allí muy temprano por la mañana, antes de todo, no importando quién le estaba buscando. Él estaba a los pies de su Padre, conociendo la voluntad del Padre para ese día. Entonces, nosotros como ministros del Evangelio y como creyentes también y cristianos que queremos manifestar a Cristo, el pan vivo que descendió del cielo, y manifestarlo a esta sociedad, y podamos cumplir la agenda del Padre en todo lo que hacemos, necesitamos establecer en nuestra vida la prioridad de oración. Ahora, con toda esta palabra maravillosa que estamos teniendo hoy respecto a la gracia que es en Cristo, de que en la gracia nosotros todo el tiempo estamos orando, porque oramos en el Espíritu. Por eso también Pablo decía: orad sin cesar. Entonces todo el tiempo estamos orando, pero eso no nos excusa a nosotros de dejar de lado y establecer un horario y una prioridad en el día para poder inquirir en el corazón del Padre y saber lo que tenemos que hacer en ese día. La iglesia apostólica fueron columnas muy fuertes que ellos tuvieron. Una en Hechos capítulo 2, verso 42, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y también en Hechos capítulo 6, cuando ellos estaban siendo criticados, por así decirlo, por los griegos, porque las esposas de estos eran desatendidas, los apóstoles establecieron una prioridad allí. Entonces buscaron diáconos para que pudiesen ayudarle en la obra, y ellos se ocuparon de dos cosas fundamentales, dice, de la palabra, de la oración y la ministración de la palabra, o el ministerio de la palabra. Entonces, queridos, yo les animo en este día y en Cristo Jesús, de que pueda inquirir cada día más en la palabra, pero también establecer en su vida una devoción de oración, pero no por ley, no por un asunto religioso, sino saber que la oración es un instrumento maravilloso que nos permite conectarnos con el corazón de Dios, ¿sí? Y para poder también manifestar las oraciones de Dios en la tierra. Fíjate que nada sucede en la tierra si no hay alguien que lo está pidiendo, alguien que está orando. Entonces, que en este día Dios te dé luz para caminar conforme a su voluntad, y que el pan de cada día sea manifestado en tu corazón, manifestado en todo lo que hagas, y que la predicación del Evangelio de Jesucristo sea una realidad en tu trabajo, sea una realidad en tu casa, sea una realidad donde quiera que vayas. Cuando se trata de expresar a Cristo, tenemos que ser la luz para el mundo, perfecto, la sal de la tierra. El mundo necesita este pan vivo, necesita a Cristo. Más que cualquier otro mensaje, la gente necesita a Jesucristo, porque Él es la única vida para vivir y para experimentar. Así que Dios te bendiga, que sea un día extraordinario. Dios sin duda será exaltado a través de su iglesia y a través de sus hijos que le aman y que le sirven con devoción. Paz en Cristo, y declaro sobre ti todas las ricas bendiciones que se encuentran en la persona de su Hijo, Cristo Jesús, esperanza de gloria. Paz.